Ok, perfecto. Pues bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos. Espero que hayan tenido una excelente semana y que en esta sesión la pasen igual de divertido que la pasamos ayer. A pesar de los bugs, a pesar de las cosas que de pronto no estaban funcionando, pero bueno, lo importante justo y una de las realidades del live coding es que normalmente si no falla no es live coding, ¿no? Y afortunadamente teníamos aquí a varios amigos, camaradas que ya estaban muy atentos a los errores y la verdad me salvaron un poco el trasero. Entonces, bienvenidos. Esta vez no va a haber mucho código y si hay código va a ser estático. No vamos a interpretarlo dinámicamente con una libreta. Y bueno, espero que hayan podido también dedicar un poco de tiempo a este paper. Es una revisión concisa. Y si les parece bien, pues vamos a revisar brevemente la presentación. Como todas estas sesiones hemos estado mencionando, pareciera que soy una máquina que repite lo mismo, pero el objetivo de tener esta rúbrica en la presentación es que cualquier persona que quiera estudiar cualquiera de los temas que encuentren públicamente en YouTube, pues sepan toda la estructura y también sepan un poco de quién está presentando, ¿no? Afortunada o desafortunadamente me ha tocado estar en estas sesiones. La buena noticia, en dos diferentes clubes de estudio, pero en la buena noticia es que mi amigo Malva, yo soy Malva en Instagram, en Twitter, en todos lados, la próxima semana él va a liderar ahora la sesión de AI Story Jam, entonces ya no me van a ver tanto. Si me ven, nada más va a ser para presentar a mi amigo Malva. Y bueno, para las sesiones de los papers, ¿no? Pero bueno, rápidamente me presento, voy a tratar de ser muy breve en esta parte, porque tenemos mucho contenido muy interesante, muy divertido y muy nutrido. Sobre todo hay incluso un Code Lab que me encantaría poder compartir con ustedes. Y bueno, en ese sentido, yo soy Enrique Díaz, me pueden llamar Quique, por favor, llámenme Quique. Soy parte del equipo que cofundó hace 10 años un Coding Bootcamp, uno de los más relevantes en América Latina, que se llama DBF. Y actualmente lo que hago en mi día a día es trabajar en Codeflux.ai, que es un Duolingo para aprender todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con un Duolingo? Es una aplicación móvil donde a través de retos y constantemente estar estudiando ciertos temas, pues te vamos recompensando al punto en el que eventualmente hasta podemos hacerte sugerencias de qué tipo de oportunidades de empleo o qué tipo de ejercicios puedes ir tomando para desarrollar tu carrera como especialista en AI Engineering, ¿no? Que es algo muy de moda y que está empezando a volverse muy, muy relevante y popular. Además de eso, pues en mi tiempo libre me gusta dedicar sobre todo tiempo a la comunidad. Especialmente hoy actualmente represento al Google Developer Group Ciudad de México y de manera concurrente también al grupo de usuarios de TensorFlow. Para aquellos que no ubican qué es TensorFlow, pues es una biblioteca de Machine Learning, open source, liberada por Google y además de eso, pues bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Cogito versus Máquina, en todas mis redes sociales, así me pueden encontrar. LinkedIn, WhatsApp. Bueno, WhatsApp no es una red social, pero LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Y si tuviera que contarles brevemente algunas historias divertidas sobre mí, ahora de hecho, no sé si pueden ver, pero traigo la camiseta de Techstars en vez de la de Google, porque también de pronto es valioso no andar trayendo pura G, ¿no? En el pasado fui parte del equipo organizador y fundador del Google Developer Group Android Titlán. Era igual un grupo de usuarios de tecnologías de Google, pero específicamente en la vertical de Android. Empezamos en 2012 y la crecimos hacia el 2017, era la más activa a nivel global, la más grande de programadores aquí y programadoras aquí en la Ciudad de México y que hablaban español en el mundo. Eso obviamente e invariablemente me llevó a hacer algunos proyectos de consultoría para la Gran G aquí en México, en particular para clientes grandes, clientes que pagaban cientos de miles de dólares en publicidad. Recuerden que para eso de 2012, 2013 no había un equipo de ingeniería como hoy se está pues buscando crecer aquí en México. Y bueno, además de eso, en 2017
2019, DBF, la empresa en la que yo trabajaba en ese entonces, entró a un programa de aceleración, igual impulsado por Google, donde el foco fue Machine Learning y AI. Y de 2019 a 2021 estuve estudiando de manera autodidacta estas nuevas tendencias, estas cosas que estaban muy efervescentes en la comunidad de programadores a nivel global. Y hasta 2021 fue que tuve la suerte de poder concretar o de alguna manera cristalizar los conocimientos que había desarrollado de manera autodidacta en un programa, en un certificado profesional de Machine Learning y AI, todo en la Universidad de Stanford. Tomé 5 cursos, más o menos como de 200 horas cada curso. Fue una buena cantidad de ejercicios y sobre todo con mucha rigurosidad matemática, técnico-matemática, porque el programa está inspirado en el programa de maestría de la Universidad de Stanford. Y en 2023, ya para empezar con los temas de hoy, tuve la fortuna de trabajar, como seguía yo trabajando en DBF. DBF fue parte del proceso de aceleración de una de las... fuimos parte de un cohorte en una aceleradora que se llama Techstars en Nueva York. De septiembre a diciembre de 2023 tuvimos la suerte de andar por allá en la ciudad de Nueva York. Y el objetivo, bueno, de ese proceso de aceleración fue enfocarnos en encontrar cómo lo que ya habíamos construido en América Latina podría ser replicable hacia el mercado latino en Estados Unidos, que para darles una idea, es 4 veces más grande que todo México, ¿no? O sea, son 40 millones de habitantes, pero tienen una purchase parity, es decir, la capacidad adquisitiva es 4 veces más grande que todo el PIB de México. Entonces, hey, Leandro, gracias por seguirme. Acabo de ver tu notificación. Bueno, entonces vamos a brevemente hablar de la agenda del programa. Nada más tenemos hasta ahora 5 papers y tuvimos que hacer un pequeño refactor por la siguiente razón. De hecho, también les quiero contar, antes de que empecemos con el tema, que esta semana vamos a darle un pequeño repaso, hacer ingeniería reversa, analizar y estudiar este paper que se llama Machine Learning, una revisión concisa, un análisis conciso. Ahora, hicimos un poco de trampa en el GDG. ¿Por qué? Porque este paper, en realidad no es un paper per se trata de un capítulo de libro, de un libro que, de hecho, yo no lo conocía, me pareció muy relevante, se publicó en 2019, pero que nos ofrece mucha carnita y nutre y complementa sobre todo el paper pasado. El paper pasado era pues estaba mucho más fácil de digerir porque no traía notación matemática y explica algunos conceptos que son fundamentales para entender el aprendizaje automático, pero este otro resumen, esta revisión concisa me parece que tiene mucho más, es mucho más holístico en términos de que explica mejor cuáles son las diferentes técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado, por reforzamiento. Y eso en lo personal me parece que es una gran disculpen, una gran oportunidad, sobre todo porque cuando ya leemos los 2 papers se nutre mucho más y siento que es mucho más fácil poder entender tanto lo que vimos ayer del AI Study Jam con Pandas, como lo que vamos a ver mañana de álgebra lineal con mi amigo Giovanni, ¿no? Entonces, por eso quisimos y determinamos que era buena idea utilizar este paper para esta sesión. Y bueno, aquí viene el resto del contenido. Hicimos un ligero refactor. La semana pasada teníamos Playing Atari with Deep Reinforcement Learning en la semana 2. Lo movimos hacia la semana 4 porque, de hecho, el paper que vamos a revisar hoy habla sobre Deep Learning, pero no de Deep Reinforcement Learning, que es una combinación de 2 diferentes técnicas. Deep Learning, que es aprendizaje máquina, Machine Learning, o es una subdivisión de aprendizaje profundo, pero otra técnica que también vamos a ver es justo el Reinforcement Learning. Entonces, me pareció que iba a ser demasiado complejo para poder estudiar en la semana número 2, bueno, en la sesión número 1, entonces por eso lo mandamos un poquito más lejos, ¿ok? Y bueno, la próxima semana sí vamos a tener chance de poder revisar, ya con el conocimiento de las 2 semanas pasadas, del paper de Pedro Domingos y este otro que estamos revisando, creo que va a ser más fácil ver Gradient-Based Learning aplicado a reconocimiento de documentos, ¿vale?
Entonces, también un amable recordatorio, tenemos ya, de hecho hay 2 patrocinadores, estamos justo en charlas para potencialmente el 3 de abril, no el 27 como habíamos dicho. De hecho, no teníamos fecha, creo que ayer creo que no mencioné, pero tenemos potencialmente para el 3 de abril una oportunidad para trabajar o vernos y reunirnos en este grupo de estudio en la oficina de la Gran G Verde, en Avenida Insurgentes, aquí en la Ciudad de México. Todavía no nos han confirmado, pero en eso estamos tratando de buscar la oportunidad de que nos patrocinen, hagamos un buen meetup y tengamos chance también de conectar y poder tocar base y cotorrear en persona, ¿no? Ya saben, es mucho más probable que podamos llevarnos algo de aprendizaje si también en ese proceso lo disfrutamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos para el 3 de abril y potencialmente para una semana después de Semana Santa, de las vacaciones de Semana Santa, que de hecho también comentarles que para esa semana suena que no vamos a tener actividad, vamos a darles un pequeño descanso también para que no se sobrecargan y también porque si están de vacaciones va a ser muy rudo y de muy mal gusto de nuestra parte poder o invitarles o pedirles que participen en estas sesiones. Habrá que checar, me van diciendo qué opinan, pero si, por ejemplo, hacia el miércoles no tenemos suficiente audiencia, yo creo que lo más inteligente es que descansemos esta semana y de esa manera pues resolvemos cualquier, pues no sé, falta de audiencia, ¿no? Que al final del día hacemos este trabajo sin vacaciones. Buenísimo, muy bien, Ronnie. Esa es la actitud. Yo, de hecho, este es mi superpoder y un secreto que, por ejemplo, el lunes es feriado, ese día voy a trabajar porque me parece que es una buena oportunidad para tener una ventaja, ¿no? O sea, tener 8 horas más y trabajar en cosas pendientes y pues así es la vida de una startup, la verdad. Y bueno, brevemente, pueden picarle acá, ya tienen ustedes la presentación. Me da mucha risa como hay mucha gente intensa y creo que pues eso lo demuestra, ¿no? Siendo viernes a las 7:06, por supuesto que van a querer aprovechar esa semana, ¿no? Les recuerdo que como Google for Startups es nuestro patrocinador, Google nos está ofreciendo créditos, si ustedes están construyendo un startup y están basados en México, de $2,000, $25,000 o hasta $250,000 en nube, en la plataforma Google Cloud Platform. Y todo esto es gracias a nuestros aliados, Google for Startups. Si les interesa, pueden darle clic aquí, los va a mandar un formulario para poder registrarse, ¿vale? Entonces, ahora sí, vámonos a lo que compete a nuestra sesión del día de hoy. Como amable recordatorio, esta metodología del grupo de estudio está basado en el concepto de salón de clases invertido. ¿Qué significa exactamente esto? Que sí nos va a tocar, como dice el punto número 1, estudiar juntos en línea. Este es el objetivo, pues, de estar acá, de estar cotorreando, de estar todos por videollamada o incluso en persona. Pero también lo ideal es que, y de hecho cada fin de semana les vamos a estar mandando cuál es el recurso, el contenido que corresponde para estudiar en ese espacio temporal, ¿no? Es importante que ustedes dediquen, aunque sea un tiempito, a revisar tanto los papers de investigación o las literatura científica que tengamos pendiente en la semana, revisar dentro del AI Study Jam también los ejercicios y tutoriales que tienen en Kaggle y finalmente pues darle un repaso a lo que nos comparta nuestro líder Giovanni. ¿Por qué? Porque es más fácil poder llegar con dudas y procesar algunas cosas que tal vez no estaban tan claras en este tipo de espacios, ¿no? En estas actividades de 6:30 a 7:30. También otro tema importante es que en algún momento, si todo sale bien, podríamos, no sé qué tan conveniente es tener un evento o una actividad de 3 horas, sé que en remoto, sé que si estamos todos en un meetup, pues con la chela y la pizza, pues se nos hace más rápido, ¿no? Y pues también conectar y a lo mejor hasta ir a tomar una cerveza en un after puede ser una buena idea, pero aquí en remoto no sé qué tan bien tengamos la oportunidad. Podemos intentarlo, puede ser incluso un experimento que sea hacia el final de este grupo de estudio, las últimas 3 o 4 sesiones. Creo que podríamos tener, por ejemplo, cada sábado o cada viernes o cada jueves
dependiendo también de qué día es el que es mucho, en que sea más probable que tengamos una audiencia. Afortunadamente, por lo que veo aquí, somos 33, un número pitagórico, entonces me da mucho gusto que de esta ocasión, creo que había nada más 39 registros y se sumaron el 80%, o sea, creo que sí hay muy buen stickiness, muy buena porcentaje de attendees, ¿no? De personas que atienden este tipo de actividades. Ojalá también en un par de semanas más tengamos más personas, pero creo que es un gran caso de éxito por lo pronto saber que ya vamos 2 semanas en viernes, bueno, 3 incluyendo la info session y que andan por acá. Les agradezco de antemano a nombre de todo el GDG. Y bueno, aquí justo cómo se ve la sesión, el punto número 2, muy relevante, es que vamos a tener espacio para tener discusiones técnicas, por eso es que tengo de este lado el chat, porque el objetivo es que si hay alguna duda, lo respondemos en ese momento en el que vemos el texto, el chat, el mensaje, la pregunta, y es muy, muy relevante, de hecho, para todas y todos que se sientan con el espacio. Esto es un espacio seguro, esto significa que si tienen una duda, nunca va a ser demasiado obvia como para que no puedan preguntar. Por el contrario, si es alguna duda, seguramente no son los primeros ni los únicos que tienen una duda. Entonces, por favor, alcen la manita o quiten su micrófono, su mute, y con mucho gusto podemos aquí atenderla y resolver, ¿va? Y el último punto, por supuesto, es tocar base. Estas sesiones, los primeros 15 minutos, hacemos esta rúbrica, platicamos de lo mismo una y otra vez, porque queremos dar ese espacio para que podamos resolver dudas, ¿no? Y justo ahora corresponde a esa parte. También fuera de la videograbación, parece que no hubo ningún comentario, ninguna duda, pero bueno, es importantísimo, por lo menos para mí y para todo el Google Developer Group Ciudad de México, dejar este espacio. Si tienen algún comentario, alguna duda, pueden hacerlo ahora mismo. Y si no, entonces ahora sí podemos ir a empezar con los recursos. La semana de la sesión informativa hablábamos de diferentes recursos que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí yo lo que les compartí en esta URL no es otra cosa más que Notebook LM, que es una herramienta que usa Generative AI para poder construir y para poder hacerte resúmenes de diferentes fuentes. También, por ejemplo, aquí de este lado nos permite diseñar una breve conversatorio en español, ¿no? Justo en la sesión informativa, nuestro líder Giovanni nos comentaba que podríamos utilizar una serie de prompts para pedirle que hablen en español, los que hacen el deep dive. Ya se nos escucha, pero no se escucha, Enrique. Ya, bueno, ya le intenté subirle el volumen, pero parece que no jaló. Me acuerdo que nos compartiste una. Sí, exacto. Sí. Sí, exacto. Lo voy a compartir. Sí. Y se los dejo acá. También es una buena idea. Y algo muy bonito, ya estoy jugando un poquito más con esta plataforma. Buenísimo, Luis. Qué chido que lo estás usando para Oni. Eso es muy valioso. Iba a comentarles, esta plataforma está muy buena porque ya revisándola, ya revisándola, algo que me gustó mucho es que tiene aquí unos botoncitos para poder ir agregando diferentes, digamos, textos como parte de esta fuente, ¿no? O sea, el ground truth lo tienes en sources, del lado izquierdo. Tienes un chat, o sea, una herramienta, ¿cómo decirlo? Interactiva bajo texto que te permite tener una conversación y que además justo cuando te responde algo que te interesa lo puedes guardar en notas, ¿no? ¿Con qué objetivo? Pues finalmente lo más importante, como yo lo veo, es que puedes usarlo como esto para estudiar. Algo que me gustó mucho, por ejemplo, es que aquí si yo le pico de este lado, tengo un timeline, es decir, viene las historias diferentes de cómo ha evolucionado el estudio del Machine Learning, que obviamente no siempre se ha llamado Machine Learning.
antes se le llamaba inteligencia artificial. Conforme fue creciendo, se empezó alguien, de hecho, Arthur Samuel, que es parte de la presentación de hoy, habla en el 59 de proponer, y de hecho hace una investigación con un juego de damas. Y luego ya más hacia adelante, hacia el 97, ya otro autor construye una formalización de esta misma técnica, ¿cierto? Entonces, bueno, déjenme regresar rápidamente aquí a la presentación y le vamos dando. Entonces, como mencionaba, ¿no? Este es el nombre del paper, Machine Learning, una revisión concisa. Esto es básicamente el outline del día, así es como vamos a ir desdeñando un poco el conocimiento y el aprendizaje de esta sesión. Obviamente vamos a dar una breve introducción, justo ahí hacemos mención tanto a Arthur Samuel como a Mitchell, los autores que mencioné anteriormente. Después, el punto número 2, de hecho, está duplicado con el paper de la semana pasada, porque partimos de ahí, digamos, los autores de este paper utilizaron la definición de Pedro Domingos para poder hablar un poquito de los componentes digamos, componentes importantísimos de un algoritmo de aprendizaje automático, ¿no? Luego, lo más chido, recordemos que en el paper de Pedro Domingos, hablamos única y exclusivamente de aprendizaje supervisado y las particularidades que hay para poder construir un algoritmo de aprendizaje supervisado. Aquí vamos a ver algoritmo de aprendizaje supervisado, no supervisado, y vamos a profundizar un poquito, hablar brevemente sobre redes neuronales y deep learning, con la intención de poder hablar a detalle un poquito de cuáles han sido como las tendencias. Recordemos que este paper tampoco es tan nuevo, es del 2019, es más nuevo que Pedro Domingos, sin embargo no es el más nuevo, y eso es algo muy importante de mencionar porque me da la impresión de que un gran hito, o sea, ayer lo mencionamos, ¿no? Mientras estoy hablando, mientras ustedes están en esta sesión compartiendo, estamos haciendo historia, porque desde que se lanzó ChatGPT, una especificación técnica, literatura científica, y existe un producto que la gente puede, que todos los demás podemos utilizar para poder responder y hacer preguntas, y creo que hay una acción después, ¿no? Porque ha habido un periodo cámbrico, un montón de diferentes soluciones para construir lo que ustedes digan, desde presentaciones, poder hacer aplicaciones web y móviles, puedes construir sitios web, ¿no? Hay un montón de herramientas que por medio de chat, por medio del prompt, puedes responder de una manera muy eficiente. Muchas gracias, Ivette. Qué bueno que nos haces notar eso. Escucha tu voz doble. Oh, vaya. Bueno, tenía el micrófono activado. Ya, ok. Ahí se escucha doble, amigo Sergio. Esperemos que no. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Sí, de pronto el eco no nos ayuda mucho. Yo no me había dado cuenta. Gracias por estar ahí y el heads up. Gracias, Cassandra. Gracias, Enoch. Perfecto. Gracias, amigo Alain. Luego vamos a hablar de una breve definición de aprendizaje supervisado. El punto número 4 también es ir a detalle de cuáles son estos algoritmos de aprendizaje supervisado. Para eso nos vamos a guiar en el paper, sobre todo las figuras, ¿no? La parte que más... Y recordando también a nuestro sensei Andrew Ng, él menciona que la manera en la que puedes leer un paper es, en vez de sentarte y de manera lineal leer el overview, luego la introducción y cada uno de los procesos que vienen en un paper, lo que él sugiere es que veas, cheques el overview y vámonos directo a las figuras, porque en las figuras es donde tienes más valor informacional. Y a partir de ahí pues, te puede servir como un índice o una especie muy interesante de hacer checkpoints. Imagínense que puedes ir viendo en dónde se encuentra la información del paper y rápidamente con las figuras saber si es lo que estás buscando o no. Y bueno, hablando de figuras, pueden ser elementos gráficos, sobre todo, algunas tablas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este repaso.
Y para eso, pues justo el punto 3 y el 4 tiene muy buenas figuras y mucho contenido muy interesante que va a ser muy valioso poder revisar. ¿Ok? El punto número 5 de aprendizaje no supervisado, y de hecho no sé si notaron, pero leyendo el paper, lo más interesante, lo más, digamos, denso en términos matemáticos y en términos de contenido, está justo en el punto número 3. Todo lo demás, el 3 y el 4, todo lo demás ya son incluso el punto número 6 de redes neuronales y deep learning, es una embarradita, o sea, no hay mucha información. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque en 2019 tampoco existía otra vez este proceso donde todo el mundo quería saber, quería estudiar sobre el tema de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ¿no? La sesión pasada yo les platicaba y les mencionaba que, por ejemplo, este libro, el libro de Deep Learning de Goodfellow, Bengio y Kurzweil, se trata de un libro que justo sale después del 2019. Si lo vemos, hay que checar bien en qué fecha sale, pero es muy interesante cómo, pues viendo el paper, puedes fácilmente darte cuenta cómo y por qué decidieron darle mucho peso, por ejemplo, a algoritmos de aprendizaje supervisado. Este se lanzó 3 años antes del paper, este es del 2016, pero no había sido tan popular, sino hasta el 2019, 2020 más o menos, que empezó sobre todo Google, a utilizar muchas arquitecturas de redes neuronales para construir sus propios agentes, ¿no? Ya en algún momento, de hecho, para cuando veamos la especificación técnica de Gemini, seguro vamos a poder hacer una especie de línea del tiempo para entender en qué momento el Deep Learning se volvió algo muy importante. Y de hecho, esto es algo muy chido, el paper justo le da digamos, explica brevemente el raciocinio de por qué hubo entre los 60s y los 2000 un AI winter, ¿no? O sea, una especie como de un invierno frío o un momento donde no se volvió tan importante la inteligencia artificial y no hubo mucha inversión ni había tantos investigadores que estuvieran trabajando en esto. Ahora lo vemos, con mucho gusto podemos ir poco a poco desdeñando la información de este paper. Luego, punto número 5, antes de irnos a redes neuronales, vamos a hablar de aprendizaje no supervisado para ir finalizando con evaluación de modelos. Aquí vamos a ir un poquito más a detalle, no sé si por aquí está nuestra amiga Yari. Justo ella hacía esta pregunta de qué herramientas hay, justo en el paper habla y explica un poquito cuáles son, y digamos, para una regresión lineal o una regresión logística, cuáles son típicamente los diferentes métodos de evaluación, ¿no?, de un modelo. Y finalmente vamos a conclusiones. No sin antes, por supuesto, dice, amigos, me retiro, tengo una urgencia. Sí, la sesión grabada, amigo Samuel, espero que estés bien, espero que todo marche de manera exitosa de tu lado, amigo Samuel, pero en donde te registraste para el RSVP, el RSVP, ahí justo tenemos, vamos a subir el video y vamos a subir la presentación. Por ejemplo, la sesión de ayer ya está pública, ya está en el lugar donde te registras, que es la landing page del Google Developer Group. Nada más revisa el evento y cuando entras al evento te debe de aparecer tanto el video como la presentación ahí pública, ¿va? Como un momento de hibernación, exactamente, era el momento de hibernación de la inteligencia artificial, estuvo ahí cocinándose por 40 años hasta que eventualmente, ¡pum!, era una secuoya, la semilla de ahí, ¿no? La semilla que creció. Dice Jorge, mucha limitante, esa fue justo el tema, ya iremos justo más a detalle, pero tienes un punto, amigo Jorge Antonio. Exactamente eso que acabas de decir es exactamente lo que ocurrió. No, al contrario, amigo Samuel, lamento que tengas que irte y ojalá que todo bien de tu lado. Entonces, bueno, vámonos a la introducción. Lo primero que hay que mencionar son 3 bullets, tampoco creen que es mucho, y de ahí nos vamos a ir directo a jugar un poquito con un Code Lab, lo cual me parece súper divertido. Es que la vez pasada también hicimos un espacio para poder preguntar qué era Machine Learning, ¿se acuerdan? Y justo en ese momento me acordé mucho de nuestro libro, de este libro Púrpura que lanzaron en el 2020, de quien era el director de investigación y desarrollo de Google, Peter Norvig.
Peter Norvig con Stuart Russell, que son dos grandes luminarias de la inteligencia artificial, publican este libro y utilizan diferentes autores para poder determinar, sobre todo para darnos conocimiento de cuáles han sido los diferentes investigadores a lo largo de la historia e investigadoras que nos han dado conocimiento para saber y definir qué es inteligencia artificial. Y exactamente dicen esto, ¿no? Es un subcampo de la informática o de las ciencias de la computación que busca que las computadoras aprendan a partir de los datos, ¿no? O como lo decíamos hace una semana, un campo de estudio que da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser programadas explícitamente, y esa definición un poquito menos formal que lo que ya vemos hoy en día, la dio Arthur Samuel. Recuerden, él era un investigador de IBM, y lo que él propone, o lo que él empieza a hacer es, piensa en qué pasaría si construye una pieza de software que le permita, por ejemplo, grabar 15,000 partidas de damas chinas y entonces poder jugar damas chinas por sí sola con la información que adquiere de todas las jugadas, ¿no? Entonces ahí es donde él lanza esta investigación y se empieza a volver también, de nuevo, un hito importante en el campo y el de estudio del aprendizaje automático. Pero no solo eso, como mencionábamos, ¿no? Mitchell en el 97, que de hecho después publica en un libro un poco más matemático, un poco más orientado al formalismo, lo que él dice es, y de hecho hay una definición, ahora no mismo no la tengo, si quieren podemos ir al paper para recordar exactamente cómo es que él define matemáticamente el concepto de aprendizaje automático, pero lo podemos resumir como un programa aprende si su desempeño en una tarea mejora con la experiencia. Entonces, para darles un poquito de ilustración, ya sea podemos ir rápidamente al paper. Aquí viene justo la fecha en el 59 con nuestro amigo Arthur Samuel. Empieza a explicar un poquito y empieza con el tema de este capítulo y así te vas, ¿no? Después habla, como esta es la introducción, pues te va dando un poco una guía o una idea de cómo se va a dar. Y déjenme ver si por aquí encontramos a nuestro camarada Mitchell. Aquí está. Voy a dar un poquito de zoom. Aquí, ¿no? Fíjense. Ok, aquí dice que el Machine Learning es el campo de estudio que les da a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programada. Y esta es la definición de Mitchell. Dice, casi 40 años después, Tom Mitchell propone una visión un poco más matemática del aprendizaje automático y lo define de esta manera. Un programa de computadora se dice que aprende de la experiencia E, es mayúscula porque está hablando de está hablando de notación matemática, ¿no? Entonces, experiencia E con respecto a una tarea T y cierta medida de desempeño P, mientras que su desempeño T medido por P mejora con la experiencia E. Está un poquito rebuscado, pero es una manera de la que él está explicando que mientras, o sea, un algoritmo de aprendizaje automático tiene que consumir cierto valor informacional como experiencia para resolver un problema dado que le definen como T, y tiene que haber una manera de medir el éxito de ese agente inteligente, ¿no? Entonces, y esa medida es P. Es muy, muy simple, pero eso permite que puedas ser un poco más formal con la manera en la que estamos construyendo sistemas o agentes inteligentes. Y viene un ejemplo, ¿no? Habla de, por ejemplo, un filtro spam. Lo que hacemos es entrenar un algoritmo para mandarle, por ejemplo, 5,000 ejemplos de cómo se ve un correo electrónico de spam, 5,000 ejemplos de cómo se ve un correo electrónico de no spam, y entonces con esas 10,000 observaciones entrenamos a nuestro agente inteligente. La tarea va a ser, la experiencia es justo las 10,000 observaciones, la tarea, la E es justo las observaciones, la tarea sería determinar o clasificar si es spam o no spam, una nueva observación que le vamos a poner a nuestro agente inteligente, y la medida de desempeño es ver qué tan bien o qué tan mal con una nuevo conjunto de observaciones está cumpliendo el objetivo, ¿cierto? Y justo aquí le explico un poquito, y ahora sí, regresando a la presentación, lo que quiero mostrarles es una pequeña gráfica. Esta gráfica la tomé, si quieren picarle acá, los va a mandar directamente a un Code Lab. Este es el reto que tenemos para esta sesión,
que nos demos cuenta un poquito de dónde surge y el cambio de paradigma tan importante que hay cuando empezamos a hablar del aprendizaje automático. ¿A qué me refiero? Esto es un resumen tanto de lo que Tom Mitchell define como lo de Arthur Samuel, ¿no? La programación tradicional, en el componente de arriba, nosotros determinamos un conjunto de reglas y determinamos también qué datos son los que vamos a ingestar para poder operar o tener una respuesta. Es una suerte de programación declarativa, porque las reglas y los datos nos dan respuestas, ¿no? Con condicionales, con la manera en la que asignamos variables, con poder hacer comparaciones, etcétera. Pero en el campo del Machine Learning es ligeramente diferente. En vez de estar preguntando por respuestas, bueno, pues esperando una respuesta, una computación, un cálculo, un resultado, lo que vamos a hacer es más bien pasarle la muestra de cómo se ve cierto resultado con ciertos datos, y lo que vamos a esperar es que nos diga si esta observación, si este algoritmo nos regresa cierto tipo de reglas, ¿no? Justo el ejemplo de spam es el ejemplo perfecto. En vez de nosotros de manera manual determinar si un algoritmo de spam funciona o no funciona, lo que hacemos es pasarle la muestra de lo que se tiene que hacer. Y déjenme abrir este Code Lab. Ahora sí creo que es súper importante que lo veamos y determinar un poco por qué vale la pena revisarlo, ¿ok? Entonces, básicamente, justo este es el ejemplo más claro de la programación declarativa, ¿no? O sea, déjenme, mejor voy a dar zoom. Vale. Entonces, lo que típicamente se menciona cuando estamos hablando de... Híjole, no va a funcionar esto. Yo creo que así. Lo que típicamente explica nuestro amigo Lawrence Moroney, que publicó este Code Lab sobre cómo funciona el Machine Learning, es: si nosotros usáramos información o programación declarativa para poder decir, ok, esta personita que está haciendo, pues parece que está caminando, entonces hago un condicional, ¿no? La velocidad es mayor a 4, entonces puedo asignar una variable que tenga una especie como de constante, o una declaración de que, pues esta personita, Perla paradigma, le vamos a decir, está caminando, ¿no? Ok, chido, ¿no? ¿Qué pasa si está corriendo? Pues lo que puedo hacer es decir, ok, pues si el valor de la velocidad de Perla paradigma es menor a 4, entonces está caminando, pero si no, pues parece que está corriendo, ¿no? El tema es, oye, pero si por ejemplo se sube una bici y empieza a ir a una velocidad diferente, pues va haciéndose cada vez más complejo el algoritmo, ¿no? Para poder hacer una simple verificación de qué es lo que está haciendo Perla paradigma, ya empezamos a tener un poco más de complejidad, porque primero verifico si la velocidad es menor a 4, o si la velocidad es menor a 12, porque podemos ver si está corriendo, y si no, entonces está en la bici. El punto es, ¿qué pasa cuando no está haciendo ninguna de las demás? Perdón el ruido. El punto es, ¿qué pasa cuando Perla paradigma cambió de paradigma y ya no está moviéndose, ahora está jugando golf? Pues ahí la situación se pone difícil, ¿no? Entonces, ahí lo que me parece muy relevante, justo de aquí tomé estas imágenes, lo que me parece muy, muy interesante de todo esto es que nosotros podemos, a través del lenguaje máquina, determinar cómo se ve el fenómeno caminar. Y en vez de nosotros tener una etiqueta, dejamos que nuestro algoritmo de inteligencia artificial de aprendizaje supervisado de clasificación determine qué es lo que hace, ¿no? El conjunto de reglas, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues en esencia le pasamos una imagen que nos va a ayudar a darle una serie de resultados. Eso significa que le estamos dando observaciones a nuestro algoritmo, y esas observaciones se ejecuta un proceso para poder transformar esta información en mapas de bits hacia lenguaje binario. Y para cada observación le vamos a pasar, pues igual, imágenes para transformar en lenguaje binario. Y, por ejemplo, aquí el mensaje o la manera en la que está guardando la computadora o procesando esta información, pues va a ser muy diferente a esta otra, ¿no? Y a esta otra y a esta otra.
Con este proceso, entonces, podemos, en vez de nosotros estar, digamos, declarativamente construyendo qué es lo que se tiene que ejecutar, más bien lo que hacemos es pasarle las observaciones y que el algoritmo nos diga qué es lo que va a responder, ¿no? Justo aquí vemos como decíamos hace rato, en el caso de Tom Mitchell, necesitamos datos para entrenar un modelo y ese modelo nos tiene que tirar ciertas predicciones, ¿no? Ahora, me gustaría, digamos, esta es la única razón por la cual me voy a meter a este CodeLab, porque ya la siguiente parte ya está un poquito, o sea, me gustaría que ustedes le puedan echar un ojo. Ya podemos empezar a trabajar en cómo hacer nuestra primera modelo de algoritmo de aprendizaje automático. Todo esto con una plataforma, una biblioteca open source que se llama Keras, y que pues con una sola definición ya tenemos también la creación de un modelo y le pasamos ciertos datos para eventualmente pues echar a andar nuestra red neuronal, ¿no? Está muy bonito este CodeLab, si tienen oportunidad, revísenlo en su tiempo libre, vale mucho la pena, y es el principio fundamental, no nos toma más de 15 minutos para poder entender cómo opera un algoritmo de aprendizaje automático. Vean, aquí ya imprime el número de épocas que se está necesitando para ejecutar este algoritmo. Ya, nada más le decimos al modelo, dame una predicción de qué pasaría si mi valor es igual a 10, ¿no? Y con eso te da un resultado, ¿va? Háganme el favor, cuando tengan tiempo, revísenlo, vale mucho, mucho, mucho la pena. Y con esto, ahora sí vamos a la siguiente parte. Vamos a hablar de los componentes del aprendizaje automático, de acuerdo a Pedro Domingos y a lo que este paper nos dice. Repaso, ¿no? Los componentes de aprendizaje automático son 3. ¿Cómo representas el fenómeno a predecir o a calcular o a medir? Ya sea con un algoritmo de clasificación o un algoritmo de regresión. ¿Cuál es la métrica de evaluación o cómo mides el éxito? Y finalmente, ¿cómo optimizas este agente inteligente? Porque como se podrán imaginar, no es una solución, digamos, one time fee, no es una solución de una sola vez y que ya tienes ese código ya para siempre jala. Vamos, es software o son piezas de ingeniería que constantemente deberían de estar ingestando datos nuevos para poder adaptarse y poder mejorar con el tiempo, con la experiencia, como dice nuestro amigo Tom Mitchell. Lo que tenemos que hacer es también tener una métrica de optimización, ¿cierto? Y también porque justo no es lo mismo entrenar tu agente inteligente con un dataset, digamos, estático, que mandarlo ya a producción y que empiece a ver el fenómeno en vivo, ¿no? Es muy, muy, muy diferente. Entonces, para recordarnos un poquito lo que decía Pedro Domingos, la representación se refiere al tipo de modelo utilizado, si vamos a usar un árbol de decisión, redes neuronales, una regresión logística o una regresión lineal, también existe, ¿no? La evaluación, pues básicamente son métricas para medir el rendimiento de nuestro modelo. Puede ser a través de precisión, podemos utilizar error cuadrático medio, error absoluto medio, y hay otras 3 o 4 que podemos revisar en el paper, no hay problema. Y finalmente, pues, ¿cómo optimizas el proceso de nuestro agente inteligente, ¿no? Para eso existen también una serie de técnicas y a lo largo del tiempo, los últimos, yo creo que 40, 50 años, muchos investigadores, así como proponen nuevas estrategias de tipo de modelo, también hay gente que se dedica a poder construir nuevos métodos de optimización. Por ejemplo, les puedo hablar de ADAM, ¿no? Que es también un acrónimo de una técnica, o ReLU, ¿no? Que también es otra materia, otra manera de poder resolver un problema, o el descenso de gradientes que viene aquí. Ahora, vamos a hablar, pues, de las diferentes herramientas de aprendizaje supervisado. De esta parte, pues, creo que no hay mucho que podamos tocar del paper, porque eso también ya se discutió la semana pasada y porque también me parece que, pues, es bastante importante repetirlo, pero creo que también ya hasta este punto está relativamente claro. Perdón, no había visto estos mensajes. Si quieren, antes de que pasemos al punto número 3, dice Ivette, a pesar de que ya no se pasa manualmente la respuesta, Machine Learning requiere de ajuste de características manuales, ¿no? Siendo Deep Learning quien aprende automáticamente, tengo entendido. Totalmente, amiga Ivette. La diferencia entre Machine Learning y Deep Learning es que en el caso, de hecho, el Deep Learning también tú le puedes pasar las características del fenómeno
Y también justo en el AI Study Jam vamos a ver una técnica que se llama Feature Engineering, ingeniería de características. No es estrictamente que Deep Learning no le pases las características, sino que tú le pasas, por ejemplo, imágenes y con esas imágenes el modelo de redes neuronales lo que va a hacer es, en una imagen, por ejemplo, va a tomar las características particulares de cómo se ve, va a generalizar el conocimiento y a través de utilizar una arquitectura de redes neuronales va a ir conociendo cuáles son los patrones coincidentes, pensando en mapas de bits, y a partir de ahí, pues sí, justo va a poder darte una buena precisión. Sin embargo, también recuerden, le tienes que pasar un dataset de entrenamiento para poder saber si lo está, digamos, para que puedas saber cuál es el ground truth, la base, la evidencia corroborable, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que en el Machine Learning es mucho más común y mucho más típico que si por alguna razón en tu dataset no es lo suficientemente robusto o no contiene el valor informacional que necesitas para poder tener una buena precisión, lo que tenemos que hacer es algo que llamamos ingeniería de características y tenemos que jugar un poco con tratar de, ya sea reducir la dimensionalidad de nuestro dataset o incrementar, a lo mejor darle, digamos, más muestra estadística al modelo para que tenga mayor probabilidad de éxito, ¿cierto? Entonces, pero sí, tienes un punto. Yo creo que la manera más inteligente de poder encontrar la divergencia entre el Machine Learning y el Deep Learning es justo que en algunos casos, para el caso de Deep Learning, la arquitectura te permite hacer estas clasificaciones sin que tengas tú que preocuparte por definir cómo se ve, cómo medir el éxito, ¿no? Ahora Cassandra dice, ¿nos compartes el link del Code Lab? Ah, gracias amigo Jorge. Viene en la presentación, pero gracias amigo Jorge por compartirlo, está bastante chévere. Déjate, pongo aquí un manito arriba. Súper, entonces vamos brevemente a conversar sobre... Sí, adelante amigo Raúl, por favor. Gracias, buenas noches. Yo tengo una duda conceptual, estoy un poquito atorado en lo que acabas de mencionar, al momento que tú vas haciendo el fine tuning del modelo, ves que el concepto de operación dice, bueno, tú le tienes que ir pasando variables reales al modelo y le tienes que ir inyectando. Ahí me quedé un poco como pensando, ¿cómo procede? O sea, porque ahí conceptualmente dije, pues sí, ya entiendo que va prediciendo, el modelo está prediciendo de alguna manera un comportamiento y luego le meto variables reales. Ahí me quedé pensando, pero ¿para qué si el modelo ya está o en fine tuning y el concepto, bueno, lo que vi en Google es de que tienes que irle metiendo esas variables para que pueda, en la parte, hay dos operaciones, la que el modelo va dando los resultados y una parte de un ingeniero que va revisando si en verdad va valorando bien. Ahí me quedé atorado. ¿Cómo es esa comunicación entre esas dos partes? Buenísimo. Con mucho gusto, amigo Raúl. Lo que usamos para poder mejorar nuestra precisión en el algoritmo, y de hecho es buen ejemplo revisar este tema de los componentes, ¿no? Tenemos primero que determinar cuál es el algoritmo que vamos a utilizar, y en ese sentido, si por ejemplo lo que tú quieres hacer es predecir el precio de un departamento, de una casa en la Roma Condesa, y quieres saber cuáles son los precios promedio de un departamento de 2 habitaciones, 2 baños, etcétera, y una serie de características, hay 2 opciones, y esto también tiene que ver con lo que mencionaba nuestra amiga Ivette. Puedes, digamos, para resolverlo utilizando Machine Learning, tendríamos que ingestar una buena cantidad de observaciones para que podamos darle experiencia a nuestro algoritmo, ya sea digamos, una regresión lineal. De hecho, típicamente es lo suficientemente robusta como para resolver este tipo de algoritmos, y se vuelve, o podemos resolverlo con aprendizaje profundo, si, por ejemplo, en vez de que nosotros determinemos cuáles son las características que determinan, que incrementan el valor de un producto, en este caso es un departamento, en vez de nosotros obtener ese y hacer manualmente esto que le llamamos ingeniería de características, el modelo de Deep Learning, debería recibir, por ejemplo,
el objeto completo que representa la propiedad, y el modelo de Deep Learning debería reconocer en tiempo de ejecución cuáles son estas características sin que nosotros tengamos que programarlas, ¿no? Eso, lo único que programamos en este caso serían las arquitecturas de redes neuronales para determinar en cada una de las capas profundas, puede tener 50, 500, 500,000, pero cada una de esas nos permite hacer cálculos para poder encontrar dónde es que se encuentran, para poder determinar y elegir cuáles son estas características en un departamento que hacen más barato o más cara la propiedad. No sé si eso ayudó un poquito o nos causó más entropía, amigo Jorge. No, muy bien, muchas gracias. Muy amable. Sí, ya caché. Muy gentil. Gracias. Buenísimo, súper. Espero que también eso haya ayudado un poquito a poder ir más profundo sobre tu proceso de conocimiento, de aprendizaje, amiga Ivette. Pero creo que ahí es donde tenemos un ejemplo muy claro de cómo un mismo problema, que por ejemplo queremos determinar o predecir un valor continuo, no discreto, que en este caso particular es el precio de un departamento, ¿no? Y un departamento va a subir o bajar de precio, o nuestro algoritmo debería predecir qué tan barato, qué tan caro sea en función de ciertas características. Digamos, si usáramos Machine Learning tal cual, tendríamos que nosotros manualmente determinar y ponderar cuáles son estas variables que ayudan a determinar este precio. Mientras que en Deep Learning, buenísimo, qué chido, Ivette, buenísimo. Mientras que en el Deep Learning lo que hacemos es, en vez de pasarle ya, digamos, todo preprocesado, lo que hacemos es más bien mandarle la observación completa y que el algoritmo de Deep Learning, a través de nuestra arquitectura de redes neuronales, pueda guardar las características de esta casa, de esta propiedad, de este departamento, y entonces automáticamente encontrar dónde están los pesos y asignarle valores dependiendo de las observaciones que encuentre, ¿ok? Bien, buenísimo. Espero que haya sido un poquito más, que haya ayudado a entender un poquito más a detalle la diferencia. Y es muy interesante porque, ¿qué creen? El Deep Learning y una regresión lineal son dos técnicas de aprendizaje supervisado. O sea, de hecho, el Deep Learning, ahí les va el qué trucazo, como diría mi amigo, mis amigos, los YouTubers y los que son influencers en tech. El qué trucazo del aprendizaje supervisado con una regresión lineal y el aprendizaje profundo es que el aprendizaje profundo lo que tiene son infinitas regresiones lineales. Lo que hacen las redes neuronales, cada neurona lo que está haciendo es, cada capa en particular, son un número que tiende a infinito de regresiones lineales, porque han descubierto que a través de un algoritmo muy simple, en una arquitectura de redes neuronales, permite que una solución muy simple se vuelva algo relativamente con muy buena precisión. Pero los dos requieren un dataset de entrenamiento para poder ofrecer una respuesta. A menos que sea, por ejemplo, como el paper que decíamos hace rato. Por eso no me quise meter a ver este paper, porque siento que nos va a confundir. El de Playing Atari with Deep Reinforcement Learning. ¿Esto qué significa? Que no le vamos a decir cómo jugar a Atari, a nuestro agente inteligente, ni siquiera le vamos a decir cómo ganar, cómo se mide el éxito. Le vamos a pasar todo el juego completo y a través de prueba y error va a poder probar y va a determinar y va a llegar a una respuesta. ¿Cómo? Con una red neuronal. Entonces, esa es la razón por la cual pateamos a la semana número 4 nuestra lectura de paper, porque también teníamos que tener muy claro y dejar muy transparentemente la definición de tanto de aprendizaje profundo como de aprendizaje supervisado, que justo estamos a punto de ver, ¿vale? Entonces, entrando a detalle, ¿qué es el aprendizaje supervisado? Bueno, de acuerdo al paper, lo que dice es que se utiliza cuando los datos de entrenamiento tienen etiquetas. Estas etiquetas, era lo que les decíamos, mencionaba anteriormente, tienes un conjunto de observaciones que tú determinas cómo se ve el éxito, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo de perritos versus gatitos, tú tienes que decirle a la gente inteligente que una imagen de un perrito es un perrito, ¿cierto? Y la imagen de un gatito, pues que es tal cual un gatito.
Si nosotros no le ponemos etiquetas, el problema, o las etiquetas están mal, ¿qué creen que va a pasar? ¿Esto va a estar mal también? Exactamente. Nuestra precisión o nuestro recall o la métrica o accuracy no nos va a dar un buen resultado porque el dataset está sucio. El dataset nos está dando un ground truth que no funciona. Exactamente, amigo Rodrigo, no nos va a poder leer correctamente, que en sentido estricto sería no va a poder darte una buena precisión cuando salga allá afuera porque va a confundir perritos con gatitos, ¿no? O gatitos con perritos, al revés. Entonces, justo partiendo de ahí, hay diferentes tipos en el aprendizaje supervisado. Existen algoritmos de clasificación que lo que hacen es predecir etiquetas discretas, es decir, variables, el típico caso donde tienes dos valores, ¿no? Spam o no spam, categorías de productos, perritos versus gatitos, no sé, por ejemplo, una calificación crediticia, tu amigo Ronnie que andas en ese trip, ¿no? Por ejemplo, medir cuáles son las características de un fenómeno dado o de una persona que quiere aplicar un crédito o una empresa que quiere aplicar un crédito y tú le vas a decir si esta persona o esta empresa tiene tal vez la información correcta para determinar si puede o no puede acceder a cierto crédito, ¿no? Esa es una clasificación binaria, así se le llama. Y es muy bonito porque la clasificación binaria y la multiclase no tienen mucha diferencia de ejecución ni a nivel matemático. Eso es lo que está muy, muy divertido. Por otro lado, tenemos algoritmos de regresión, ¿no? La sesión pasada, la sesión donde hablábamos de nuestro camarada Tales de Mileto, que fue el primer filósofo registrado de la historia, hablábamos de cómo el vato se puso a medir cómo se movían las estrellas y el clima y a través de eso pudo entender el ciclo natural de las cosechas. Pues ese vato fue quien produjo la primera regresión de la historia, ¿no? Porque pudo a través de diferentes características fenomenológicas del clima determinar cómo y en qué momento era más conveniente cosechar ciertos productos sobre otros y eventualmente, como se dio cuenta de eso, no solo compartió ese conocimiento, sino que dicen que el vato rentó y compró unas bodegas porque sabía en qué momento era conveniente tener esas bodegas para la cosecha de ciertos productos, ¿no? Entonces se hizo millonario el dude. Y no solo eso, se le recuerda no por inferir esto, no por inferir los ciclos meteorológicos y cómo los vegetales pueden y están en función de un ciclo natural, sino que regaló todo su dinero, se lo dio a todos, porque lo que él decía es que, de hecho por eso me encanta mucho esa historia, él decía que el verdadero filósofo, su motivador no es el dinero ni los bienes materiales, sino el conocimiento per se. Entonces, pues desde ahí yo estoy súper fan, casi que me pongo un tatuaje aquí en el pectoral de Tales de Mileto. Y bueno, hablando de justo Tales de Mileto, pues importantísimo la regresión, predice valores continuos, ¿no? El valor de cuánto puede valer una casa. Por ejemplo, hay también un paper muy bonito de alguien dijo, oye, cada vez que hace mucho calor en esta zona, hay muchos grillitos cantando. Se me hace que hay una correlación directa entre el clima, cuántos grados centígrados se encuentra una ciudad y cuántos grillitos pudieran estar queriéndose reproducir, porque justo los ruiditos que hacen, raspándose las patitas, es un llamado para poder estar cerca de otros grillitos y grillitas, ¿no? Entonces eso es muy interesante y ahí también hay una correlación directa entre mientras más cálido es el clima en una ciudad, más grillitos andan por ahí cotorreando, ¿no? Más fiesta de grillitos hay. Entonces, bueno, no me voy a meter a mucho detalle del paper, si quieren lo podemos ir a ver, pero pues básicamente hablando específicamente de cómo funciona, bueno, aquí vemos un poquito una gráfica de cómo es el algoritmo de entrenamiento, vemos aquí un poquito la representación gráfica, un poquito más escueta que la que vimos en el Code Lab, y aquí viene un poquito el proceso de constantemente o de manera iterativa vas generando nuevos inputs para poder tener una precisión mayor en el output de predicción, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, era lo que platicábamos en el punto pasado, los tres
digamos, grandes bloques de construcción de un algoritmo de aprendizaje automático: la representación, la evaluación y la optimización. Y aquí vienen otra vez, como lo vimos la vez pasada, diferentes algoritmos para diferentes partes de esta solución: una regresión logística, una red neuronal, una regresión lineal, árboles de decisión. Vemos la evaluación, esto está padrísimo: accuracy, precision versus recall, el error cuadrático, función de costo, o el error cuadrático medio, ¿no? Root mean square error. En optimización, descenso de gradientes, beam search, programación lineal, aproximación estocástica, etcétera, etcétera. Y bueno, cada vez más, tanto la representación, evaluación y optimización tienen siempre constantemente nuevas investigaciones para poder producir o proponer nuevas teorías y formas de resolver, ¿no? Aquí vemos una tablita que representa básicamente un dataset muy pequeño de cómo podemos inferir la velocidad de un corredor en función de la velocidad del viento, que se mide en kilómetros por hora, y la temperatura, ¿no? Déjenme ir más abajo. Bueno, la definición matemática de una regresión. Bueno, lo que explica aquí básicamente es una multiplicación de matrices, ¿no? Y esto aquí que vemos como y hat prima, y hat segunda, etcétera, son los valores que se pueden predecir para bueno, en este caso es la computación de los diferentes valores que se tienen en nuestro dataset multiplicado por esto se llama, este objetito que parece como una O con una línea en medio, se llama teta. Es la representación de una palabra, una letra en griego, y puedes tenerlo así o lo puedes tener como este otro de acá, ¿no? Perdón, este de acá. La única diferencia entre este y estos de acá es que estos tetas de acá son pequeños variaciones de grados versus este que es digamos, la línea final, ¿no? Está un poquito más rebuscado, obviamente, pero bueno, esto es nada más como para tratar de expresar que pues está muy bueno este paper, muy explicado. Miren, por ejemplo, aquí ya explica que está usando la palabra H, bueno, la nomenclatura H, para definir que se trata de una hipótesis de teta con el dataset X, ¿no? Y aquí podemos ver cómo cada una de estas teta prima, bueno, teta 0, teta prima, subíndice 1, perdón, son básicamente cada uno de estos objetos. Aquí están, ¿no? Y los pesos, pues es la fuente de información o el dataset que estamos usando para entrenar el algoritmo, que son esta matriz de acá, la que se ve aquí del lado izquierdo antes de la multiplicación, ¿no? Déjenme ver si por aquí hay algo valioso de gráficos. Bueno, aquí ya explica después cómo una tabla más grande, digamos, con mayor dimensionalidad. Y esto es básicamente, pues, nuestra regresión lineal, ¿no? Recuerden, una regresión lineal lo que va a verificar son valores continuos, no discretos, es decir, no clasifica ni me dice perritos versus gatitos. Aquí lo que tenemos es, pues, básicamente una predicción de qué velocidad va a tener un corredor con la temperatura dada, ¿no? Y bueno, aquí una representación jacobiana, pero bueno, eso es ahorita algo que podríamos por ahora pasar. Lo que quería mostrarles era un poquito clasificación y regresión. Ay, un segundo, están tocando aquí a mi puerta. Un segundito, no me tardo nada.
Ya estamos de vuelta, perdón, tocaron aquí la puerta y tuve que correr rápido para recibir un paquete. No sé por qué me mandan paquetes o le mandan paquetes a mi familia tan noche, pero bueno, y en viernes, deberían estar descansando. Perdón, voy a revisar rápidamente un comentario breve. Luis Alfredo Ramírez Soto va a aprender también los errores, lo que va a provocar predicciones poco confiables. Exactamente, sí, no había visto tu mensaje, amigo Luis Alfredo. Exactamente eso va a ocurrir, ¿no? Se dice que el dataset pues tiene, el ground truth no es de buena calidad, entonces tus predicciones, las predicciones de la gente inteligente van a ser malas, ¿no? Entonces vamos a regresar brevemente para acá. Aprendizaje supervisado, decíamos que hay clasificación, regresión. Bueno, si quieren vamos a ver si, regresando aquí el paper, a ver si nos manda. No me quiero meter aquí, por ejemplo, a este caso particular porque se trata de una función de costo, es decir, aquí está explicando cómo, de hecho, el paper está padrísimo porque lo que te dice es, ok, podemos, este mismo dataset lo podemos transformar en una regresión logística para poder transformar nuestra regresión lineal o nuestra solución de una predicción continua a algo discreto. Es decir, nosotros determinar si esta persona va rápido o lento, ¿no? Lo cual también eso está muy divertido y aquí explica pues justo el algoritmo de una función de costo, que es básicamente la definición de una jacobiana. Aquí vemos más la variable teta y vemos cómo ya empieza a utilizar conceptos matemáticos como derivadas y A o alfa, que se refiere al learning rate, ¿no? Que viene aquí. Solo déjenme ir rápido para ver si... ya estamos hablando de clasificación, ¿no? O sea, lo que vimos anteriormente es la definición un poquito más específica de qué es una regresión y luego ya hablamos de una clasificación y ahí es donde justo vean cómo en vez de pasarle en la columna pace un valor discreto, continuo, como un valor numérico, a cuántos kilómetros por hora va esta persona, lo que hago es transformarlo en valores discretos, ¿no? Que puede ser una clasificación básica de rápido o normal, ¿no? Y el número de clases se refiere a si es un 0 o un 1, exactamente como lo harías con un algoritmo de clasificación binaria de perritos contra gatitos o de spam versus no spam, ¿cierto? Justo habla de una regresión logística para transformar o para utilizar otro tipo de soluciones donde no cumples esta condicionante de que nuestro algoritmo tenga muy buena precisión y ya empieza a hablar, por ejemplo, de una impresión no lineal de una función de costo, y esto es específicamente para cuando tienes una necesidad de estar midiendo o resolver una ecuación o un problema, no utilizando álgebra lineal o una regresión lineal, sino que puedes estar tratando de mapear una solución no lineal, como viene acá, ¿no? Para, por ejemplo, algoritmos de tipo multiclase, ¿no? Déjenme ir más abajo un poquito. Y bueno, hablamos ya de árboles de decisión, pero creo que ya es el siguiente tema. Déjenme regresar por acá. Ahora sí, hablamos del punto número 4, de algoritmos de aprendizaje supervisado. Entonces, decíamos que aquí atrás, ¿no? Hay clasificación y regresión, y en los algoritmos de aprendizaje supervisado tenemos dos tipos, es lo que estábamos justo viendo ahorita en el paper. La regresión lineal nos permite modelar la relación entre una variable dependiente y una o más independientes, y la regresión logística nos permite poder resolver problemas de clasificación binaria. Lo que tiene el paper que se me hace muy chido es que justo primero empieza con una regresión lineal para predecir valores continuos, y se va después a transformar esto en una regresión logística, agregando una columna o modificando el dataset para poder, en vez de tener valores continuos como kilómetros por hora o valor predecido kilómetros por hora, pues darte una clasificación binaria, ¿no? Y hablando específicamente de qué soluciones hay, qué herramientas hay, eso no lo vimos la semana pasada, esto me parece que es muy relevante también de conversarlo. Existen diferentes soluciones, como justo el árbol de decisión que vemos acá adelante, ¿no? Por medio de, esto se llama teoría de grafos, estamos describiendo un problema. Y esto es muy bonito porque un
un árbol como el que estamos viendo acá es más fácil de entender para un humano, ¿no? Vean cómo, bueno, la definición matemática o la expresión matemática para determinar cómo escribir, o sea, cómo darle formalismo está aquí, a veces puede ser un poquito rebuscada, pero chéquense cómo el dataset que tenemos arriba se puede definir muy rápidamente con un árbol de decisión, ¿no? Si la temperatura es mayor a 12.3, cuando es falso, entonces yo puedo declarar que es normal. Cuando es cierto, entonces puedo usar la otra variable que tengo en mi columna, en mi dataset, que es el viento. Si el viento es menor a 10.5, entonces puedo determinar que es rápida, o si es diferente de eso, entonces puedo decir que es normal. Es algo muy interesante porque está utilizando el mismo dataset que vemos acá, ¿cierto? Para decir o para saber la velocidad, bueno, la velocidad a kilómetros por hora, la temperatura en la que está este corredor, y yo a través de eso poder predecir a qué velocidad va, no con un valor continuo como lo teníamos arriba, acá arriba, aquí por ejemplo, o hasta arriba, que tenemos muy bien definido acá, ¿no? El pace, que al final del día el pace es como la velocidad a la que vas por minuto, ¿no? Entonces eso está muy interesante, cómo podemos jugar con el mismo algoritmo, el mismo dataset y construir dos diferentes algoritmos, ¿no? Entonces, clasificación, logística, unos grafiquitos, y aquí viene el árbol de decisión, ¿cierto? Y explico un poquito ya el raciocinio detrás, y se va después a aprendizaje sin no supervisado. Pero antes de eso, quiero dar un breve resumen de cuáles son las técnicas más comunes, y que seguramente si ustedes toman un libro de Machine Learning, les va a tocar ver la definición formal, tal vez unos cuantos ejercicios, y también a lo mejor hasta libretas de Python explicando cómo lanzar, cómo crear tus propios algoritmos de esta naturaleza, ¿no? Árboles de decisión, que básicamente están basados en reglas de decisión jerárquica. Utilizamos teoría de grafos para ir determinando cierto o falso y poco a poco ir llegando a un ground truth, ¿no? Un bosque aleatorio que está basado también en los árboles de decisión, pero lo que hacen es, para este caso particular de los random forest, utilizan variables aleatorias para poder hacer un nuevo fenómeno, y a partir de ahí, digamos, el origen de un árbol de decisión, lo que trata de buscar, o la función objetivo, es dos factores, tanto la entropía como el valor informacional al cual se llega, ¿no? Si lo pueden ver acá, por ejemplo, nosotros podemos observar que tenemos una variable, una columna, y tenemos un valor discreto, continuo, para saber si es cierto o falso, y a partir de ahí ir construyendo poco a poco nuestro árbol binario, ¿no? Nuestro árbol de decisión. Dice nuestro amigo Luis Alfredo, de hecho esos tres igual se pueden adaptar para predecir variables continuas. Sí, totalmente. Los tres, de hecho la máquina, totalmente, tienes toda la razón, gracias por compartirlo, amigo Luis Alfredo. Específicamente la máquina de soporte vectorial es muy poderosa, y hasta hace poco tiempo era el algoritmo por defecto que muchos científicas y científicos de datos usaban, y es que te permite a través de hiperplanos, es decir, límite inferior y superior, determinar, pues justo ahí dice un hiperplano que separa las clases en espacios de datos, y lo más chido es que te permite resolver los dos tipos de problemas, ¿no? Tanto clasificaciones como regresiones. Eso está súper chévere. Gracias por compartir, amigo Luis. Por cierto, estoy viendo que son las 8:08. Si les parece bien, podemos ir terminando a las 8:15 para empezar a hacer un wrapping up y dudas. Que de hecho ya estamos a punto de terminar, pero quería pues dejarles un poquito claro que ya estamos un poquito rebasados en tiempo. Ahora, justo ya estamos hablando, y de hecho no viene mucha literatura valiosa en este otro proceso del aprendizaje supervisado, perdón, no supervisado, ¿no? Pero es importante tener esto muy claro. Poquito para mi amiga Ivette, ¿no? Dice, cuando el dataset no tiene etiquetas, es decir, no hay una clasificación previa del ejemplo, aplicamos técnicas de aprendizaje supervisado. La meta es inferir las clases o grupos del dataset sin la ayuda de las etiquetas.
En este caso el dataset es de la forma y ya explica cómo se va a ver el universo de observaciones, pero no tenemos etiquetas, no tenemos ground truth. Entonces, ahí se utilizan otro tipo de técnicas. Por ejemplo, K-means, que lo que hace es a través de... se utilizan espacios euclidianos, es decir, álgebra lineal, para determinar si una observación en un hiperplano, en un gráfico de 2 dimensiones, gráfico de 2 dimensiones, caen más cerca del centroide de cierta clasificación sobre otra, ¿no? Si quieren, ahorita esto lo vemos con una gráfica que se ve más adelante. Y de hecho, aquí también explica un poquito el algoritmo, el pseudocódigo de cómo funciona un algoritmo de K-means, ¿no? O también podemos aplicar reducción de la dimensionalidad. Por ejemplo, de hecho, si quieren me voy rápido. Está muy bonito. Justo aquí, como pueden observar, aquí está el algoritmito. Y abajo se explica, vean, esto es como el proceso. Tenemos un conjunto de datos que están mapeados en 2 dimensiones, ¿no? Por ahora. No sabemos cuáles son, tampoco es importante, porque de hecho potencialmente no tenemos claro cuáles son las etiquetas, ¿cierto? Voy a darle un poquito de zoom. Pero básicamente, en este primer caso, lo primero que hay que determinar son dónde es que podemos empezar a entender los grandes conjuntos de datos y dónde es que existen sus áreas limítrofes, ¿no? Porque a partir de ahí, o sus centroides, a partir de ahí lo que podemos hacer es clasificar las diferentes observaciones en función de cada uno de los grupos que están cerca de las observaciones muestra que más pueden representar. Ven aquí, por ejemplo, cómo este objeto, esta observación, está pintando de color rojo todas las que están como en este segmento de mi mapa, en mi plano cartesiano. Aquí, por ejemplo, este otro, pues se le puede determinar como un centroide porque en teoría lo que hace, digamos, a nivel matemático es encontrar límites máximos y mínimos y entonces se encuentra el que esté más cercano a todos, ¿no? Entonces ahí ese que dibuja se transforma en el centroide y cuando traes una observación nueva, pues buscas cuál es el que se parece más o el que está dimensionalmente más cerca en un espacio euclidiano. No es riemanniano o de Riemann, sino más bien o geodésico, sino en un espacio euclidiano, en un valor bidimensional, en un plano donde se puede medir a través de una aplicación muy simple de álgebra lineal, ¿no? O medir una línea, simplemente, para no echar muchas palabras domingueras. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es esta observación nueva, la que aparece de un color blanco o transparente, está más cercana a el K, o la clasificación de rojitas, entonces lo que va a decir es, pues esta se parece en términos de características, aunque no tengo las etiquetas, pero en términos de espacios euclidianos se parece a esta, entonces yo quiero pensar que es esta, ¿no? Lo mismo con esta nueva observación que se ve de lado en la parte posterior, o esta otra que está más cercana al K-means de esta otra observación, ¿cierto? Y aquí es donde vemos que, ok, pues estas nuevas observaciones pues se parecen a estas, entonces las vamos a clasificar de esta manera. Y también vean cómo, por ejemplo, esta de acá que estaba negra, cambió, ahora es roja, porque parece que este universo, todos los que están como sesgados a la derecha, pueden ser, o cambió su clasificación y se parece más este outlier, digamos, a nuestra clasificación de rojitos, no tanto de negritos, ¿cierto? A ver, déjenme bajar. Bueno, y ahora sí ya vamos al siguiente tema, que es redes neuronales. Gulfrano Moreno está compartiendo una URL. Muchas gracias, amigo Gulfrano. Me acuerdo que tenemos un amigo en común que me ha hablado cosas buenas de ti, Manuel Rábade. Seguramente por ahí coinciden. Lo voy a guardar. Perfecto. Fíjate que traía pendiente eso, porque hay muy buenas animaciones de K-means para poder explicar el algoritmo sin tener que irnos al formalismo. Está padrísimo, qué chido. Muchas gracias por compartir. Lo voy a guardar yo también para... me hizo falta, fíjate que me faltó tiempo para poder terminar de guardar, digamos, u ofrecer una representación gráfica que no fuera nada más el paper. Entonces, para cuando suba la presentación, seguramente
voy a ingresar este contenido, ¿va? Ah, órale, buena onda. Salúdamelo de mi parte, de parte de Quique Díaz. Dile que a ver qué día nos ponemos a nerdear. Quedé de verlo en una charla que iba a dar sobre The Advent of Code en el Meetup de Python del mes pasado, pero por varias circunstancias ya no pude atenderlo. Pero qué buena onda, Wolfram. Te mando un saludo a ti. Qué gusto, qué honor que estés por acá con nosotros. Y también que pues vas a ver al buen Manuel. Chido que muchos amigos en común. No, al contrario, un honor, de verdad, que estés por acá, está padrísimo. Y cualquier feedback siempre es bienvenido, La verdad, mientras más feedback nos puedan dar, mejor para nosotras y nosotros. Súper, pues después de estas calurosas agradecimientos y también, pues, poder tener espacio para compartir y sobre todo nutrir la presentación, también ahora vámonos a uno de los casi el penúltimo o el antepenúltimo tema, que es sobre redes neuronales y deep learning. Aquí, curiosamente, el autor no se metió a mucho detalle, como pueden ver, por ejemplo, explica muy brevemente y ahí se acabó, ¿no? Que es un deep learning. Habla de, obviamente, las redes neuronales artificiales. Esto me gustó, la verdad me gustó mucho, porque aquí es donde empieza a explicar a nivel histórico qué fue lo que pasó. Y ahí es donde regresamos al principio de la presentación. ¿Se acuerdan que yo les decía que hubo este tema del proceso de hibernación de la inteligencia artificial? Pues aquí vienen los autores. Primero que nada, McCulloch y Pitts, un par de autores, construyen en el 43 un primer acercamiento. De hecho, es un neurocientífico y un matemático, definen un modelo matemático de cómo creen que las neuronas funcionan en un cerebro neurobiológico. Viene aquí el paper, obviamente la fuente, por si quieren entrar a verlo, y estaría padre, pues no verlos todos, pero por lo menos el perceptrón, que fue como el último del 58, si no me equivoco, sí, de Joseph Rosenblatt, ¿no? Pues está buenísimo porque habla de cómo en el 49 se publica este primer acercamiento, de cómo entrenas una neurona artificial. Si no me equivoco, McCulloch y Pitt, lo único que estaban queriendo probar era replicar la definición de cómo opera una retina. Es decir, una retina humana o de un animal que tiene un sistema de un neocórtex visual similar al de un humano, tiene la capacidad de saber la existencia o la inexistencia, ¿no? No puedes, requiere otros procesos neurobiológicos para predecir o poder saber exactamente qué es lo que contiene, con una serie de experiencias y contexto histórico-material, pero lo que sí construyeron ellos en el 49 fue la existencia o la inexistencia de un objeto dado, ¿no? Entonces eso está muy interesante porque es el primer paso, y el perceptrón ya tiene una definición un poco más formal, incluso aquí ya se lleva a la parte, pues siempre el lenguaje matemático siempre va a tratar de ser universalmente cierto, ¿no? Entonces se le da una formulación para poder construir a partir de ahí, y lo que me gustó también de esta parte de la presentación de este paper es justo cómo tenemos ya lo que mencionábamos anteriormente, de cómo opera un algoritmo de aprendizaje profundo. ¿Cómo opera? Pues básicamente tienes una serie de capas, en este caso lo que vemos como X subíndice 0, X subíndice 1 a X subíndice N, son, digamos, el dataset que vas a utilizar para entrenar. A eso se le asigna un peso, es decir, cuál es el ground truth, cuál es la fuente de verdad que se está utilizando para determinar si, por ejemplo, existe o no existe, o si es un gatito o no es un gatito, en mi agente inteligente, en mi red neuronal artificial, ¿no? Pero no olviden que aquí lo que se tiene que hacer es todas las, y de hecho esto no son el X subíndice 0, no son observaciones, aquí ya estamos hablando de características particulares de la observación, ¿no? Entonces puede ser un número tendiente infinito de diferentes observaciones de una imagen, por ejemplo, ¿no? No es la imagen per se, sino características coincidentes de una imagen que tienen cierto peso, y no olviden el término B, que es el bias o el sesgo, ¿ok? Y este lo define, de hecho, nuestro camarada Rosenblatt en el 58. Pero aquí es donde se pone bien divertido y bien interesante. De hecho, me dolió mucho en el corazón, en el cocoro, saber que Seymour Papert fue uno de los pioneros de justo el AI Winter. ¿Por qué? Porque Minsky y Papert, Minsky era director del laboratorio de AI, de inteligencia artificial y machine learning en MIT,
justo cuando ellos revisan el concepto de perceptrón y dicen, this is not enough, esto no es suficientemente bueno, no vas a poder resolver problemas de orden complejo, y la razón por la cual lo dicen es justo, por aquí hubo alguien que lo mencionó, déjenme regresar rápido. Por aquí lo mencionaron. Estoy viendo los comentarios, no creen que me estoy haciendo güey. Sí, Jorge Antonio justo lo mencionó, ¿no? Mucha limitante de procesamiento y almacenamiento. O sea, el raciocinio al que llegaron, y de hecho publicaron un libro que se llama El Perceptrón, hablan de cómo hay ciertos limitantes de este algoritmo, por lo cual no tenía mucho sentido dedicarle tiempo y energía. Y durante 40 años estuvo muerta esta investigación, no se desarrolló avance significativo. Cuando renace fue en el 98, ¿con qué paper creen? Con el paper de Jan LeCun, justo utilizando descenso de gradiente estocástico para leer 70,000 observaciones de un dataset que él construyó de valores numéricos del 0 al 9, escritos a mano, haciendo una serie de diferentes herramientas, aprendizaje profundo, una red neuronal artificial, una arquitectura de redes neuronales, junto con un buen algoritmo de reducción de optimización, que este algoritmo particularmente te permite tener un costo del camino o un costo muy bajo y un buen desempeño, un buen accuracy, ¿no? De hasta el 98%. De hecho, cuando veamos ese paper, lo que me encanta es que tenemos también un Code Lab de Google para poder ir poco a poco haciendo pruebas, y cuando ya terminas el algoritmo final, son como 30 líneas de código, ni siquiera es tanto, pero tienes una precisión del 98%. Entonces, ese paper hizo la diferencia, y ahí fue cuando todo el mundo dijo, wow, esto está impresionante, ya tenemos poder de cómputo. Después de 40 años, ya tenemos el poder de cómputo necesario para poder echar a andar diferentes soluciones que utilicen arquitecturas de redes neuronales. Ya tenemos suficiente espacio en disco para poder guardar cientos de miles de observaciones, y también tenemos poder de cómputo para poder ejecutar las instrucciones que se necesiten, ¿no? Bueno, y me dolió mucho Papert, porque Papert él era un polímata que fue el creador del Logo, un dialecto de Lisp, uno de los lenguajes de programación más importantes, igual enfocado en aprendizaje automático, y básicamente Lisp es también un juego de palabras, porque creo que se refiere a List Comprehensions, y es un poquito difícil de poder jugar con él porque son listas sobre listas, ¿no? O sea, construyes un lenguaje no tan con un azúcar sintáctico tan bonito como el de Python o Ruby o los lenguajes de alto nivel que tenemos, sino que tienes que manipular o jugar con listas. Listas ligadas, no son listas ligadas, más bien una suerte como de definición de diferentes listas. Y lo que hizo Papert, que por eso es que lo identifico, él construyó el Logo, que es un dialecto o una especificación para poder jugar con un ambiente gráfico, pasarle ciertas instrucciones ya mucho más simplificadas y poder ir construyendo soluciones, ¿no? Si quieren, busquen así literal Logo Programming Language. A ver, déjenme ver. Se los voy a mandar por aquí. Y es más, es probable que a ustedes les haya tocado aprender a muchos contemporáneos de mi época, y si estuvieron en escuelas públicas y privadas, la verdad fue un proyecto del MIT, y permitió que mucha gente pues se pudiera dedicar o les gustara este tema de la programación, justo porque pues les tocó mover una tortuguita, ¿no? En un ambiente gráfico. Dice mi amigo Luis Alfredo, imaginamos qué pasará ahora con la computación cuántica. Esa es la siguiente gran frontera, ¿no, amigo? Es impresionante. Hay muchas cosas que me encantaría decir sobre el tema del cómputo cuántico, pero una de ellas, no recuerdo quién fue el autor, pero decían que con eso comprueban un poco el multiverso, es decir, que ya no se trata de un problema de ingeniería, el tema de la comprobación de que
potencialmente vivimos en una simulación y que justo al poder tener Willow, que es esta plataforma y este nuevo sistema de cómputo cuántico que tiene Google, nos va a ayudar a poder simular un número de universos tendientes a infinito que podrían demostrar y justificar que todo lo que vivimos o que llamamos realidad es otra cosa más que una simulación, ¿no? Pero más allá de eso, está impresionante. Creo que el cómputo cuántico va a ser la siguiente gran frontera en términos de ciencias de la computación, ¿cierto? Pero bueno, ese es otro tema. Esperemos que en el futuro podamos construir un grupo de estudio de cómputo cuántico. Eso sería muy divertido. Y si alguien se quiere voluntariar, mi amigo Luis Alfredo, ahí te estoy echando el ojo, estaría fantástico. Y bueno, les decía yo un poquito sobre el paper ya para ir cerrando, son 8:24, ya nos extendimos otra vez un poquito más, pero aquí nos explica bien, muy brevemente, las diferentes redes neuronales o las arquitecturas. Por ejemplo, hablamos de estas que se llaman Feed-Forward Network, y vemos aquí ahora sí, por ejemplo, ya un poco más de manera formal, cómo construyes una red neuronal artificial con una capa de entrada, es decir, ahora sí le pasas, ojo, no son observaciones, la observación está mucho antes, digamos, es el datos de entrenamiento, pero X subíndice 1 hasta X subíndice 4 son, dentro de una observación, diferentes representaciones de verdad de la misma. Piensen en una imagen, ¿no? Pues si es un gatito, entonces el X1 o X subíndice 1 podría ser las orejitas, ¿no? Transformado, digamos, los mapas de bits, transformado tal vez en valores numéricos, en valores binarios. Los ojitos, esos también transformados en el X subíndice 2, y cada una de las características de la imagen transformada en esto, ¿no? Luego tienes una primera capa oculta o N cantidad de capas ocultas, y finalmente tienes una capa de salida, donde Y hat o Y, no sé cómo se dice en español, pero con este tilde arriba, Y tilde, digamos, nos está diciendo pues que esta es la variable o lo que está tratando de predecir, ¿no? Hay redes convolucionales, que esas particularmente se utilizan mucho en visión por computadora para poder encontrar de manera concurrente diferentes, por ejemplo, dónde es que se encuentran las orillas de una imagen, o para poder hacerle justo el concepto de convolución, que significaría transmutar una imagen, cambiar a lo mejor mapas de bits dentro del centro de un mapa de bits, tal vez los elementos alrededor, solamente para poder fácilmente reconocer los límites de la misma, ¿no? Y reconocer sobre todo imágenes, independientemente de en dónde se encuentran en un espacio de un mapa de bits. O redes neuronales recurrentes, que también es algo que ha sido muy popular, sobre todo para, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Y finalmente estas que están de moda, que son este tema de las GANs, ¿no? Generative Adversarial Networks. Son básicamente, la arquitectura general es que tienes una red que produce cierto contenido y otra que califica o que de alguna manera compiten una con la otra, y a partir de ahí pues llegan a un resultado superior. Déjenme regresar aquí a la presentación, ya para ir terminando, son 8:27. Circunflejo. Amigo Rodrigo, me perdí un poquito, no sé si justo ahora lo mencionaste en el contexto de qué, para poder... Ah, súper, gracias, muchas gracias, Rodrigo, eso es buenísimo, qué bendición, gracias, amigo Rodrigo. Sí, en la clase que tomé de Machine Learning para poder determinar esta notación matemática estaba en inglés, por eso le llamé Y-hat, pero sí, debe ser circunflejo. Creo que sí debe ser así. Muchas gracias, amigo. Qué buena onda. Te voy a poner un manito arriba. Bueno, mejor un corazoncito. Entonces, bueno, solamente ya para ir terminando, les mencionaba las redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. No es exactamente como opera un cerebro humano, pero sí mucho de, por ejemplo, las dendritas y la función de activación y la manera en la que el axón, por ejemplo, que son componentes biológicos, neurobiológicos en una neurona, sí está inspirado. El orden de la información, en cómo se
transmite la información, pero no necesariamente estamos en un punto en el que podamos replicar tal cual como opera una red neuronal, ¿no? O un conjunto de neuronas. Redes profundas, lo que hablamos del deep learning como tal, múltiples capas para aprendizaje complejo, y hay diferentes arquitecturas, está feed forward, convolucionales, redes convolucionales, redes neuronales recurrentes y las redes adversariales para generación de datos. Estas están muy de moda porque, como pueden saber, pues el tema del Generative AI es lo que está hiper de moda, lo mencionamos justo al principio, herramientas como Windsurf, como Bolt o como B0 de Vercel nos permiten construir piezas de código con muy poco contenido, más, o sea, literalmente con un prompt, ¿no? Con una pieza de texto en lenguaje natural y te permite desarrollar soluciones que son absolutamente fantásticas, ¿no? Y bueno, justo nuestra amiga Yari en la semana pasada nos preguntaba sobre cuáles eran las herramientas para evaluar modelos, justo ya para ir cerrando. Sí, justo ya es nuestra última slide. Lo importante para poder evaluar un modelo, como lo mencionamos anteriormente también, tenemos que poder nuestro dataset, partirlo para que podamos probar en nuestro modelo, en nuestra agente inteligente, con observaciones que no haya visto, para de esa manera entonces construir una tabla de verdad y también entender, pues obviamente, si está funcionando de manera exitosa nuestra agente o no. Y existen diferentes métricas, por ejemplo, para algoritmos de regresión, por lo regular se puede usar el error cuadrático medio, un R cuadrada, por ejemplo, también es una opción. El que es más común es el error cuadrático medio, ¿no? El mean square error. Y de clasificación, por lo general, como se trata de variables no son continuas sino discretas, podemos, o típicamente usamos precisión, o recall, o F1 score, que es básicamente una determinación armónica entre estas dos, para poder, pues, digamos, llegar a un balance, ¿no? Porque recuerden, no es lo mismo un algoritmo o cuando queremos medir la precisión que cuando queremos medir el recall. La semana pasada teníamos este tema, lo estábamos mencionando con un ejemplo de unos dardos, ¿no? Lanzados hacia el bullseye, hacia el tiro al blanco. Y muy importante la matriz de conjunción para encontrar falsos positivos, falsos negativos, y a partir de ahí, pues, medir que también está haciendo nuestro algoritmo la clasificación. Y cross-validation, ¿no? Podemos, por ejemplo, dividir los datos en K subconjuntos. Esto también lo preguntaban la semana pasada. ¿Cómo le hacemos cuando nuestro dataset tiene 50 observaciones porque se trata de cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer un algoritmo de validación cruzada. Si son 50 observaciones, puedo hacer, por ejemplo, 5 diferentes subconjuntos y puedo ir haciendo cross-validation entre los datos de observación que no van a ser tocados, pero 5 veces, y a partir de ahí, pues por promedios ponderados, puedo llegar a una solución que pueda hacer sentido, ¿no? Y ahora sí, vamos a las conclusiones. Ya son 8:30, perdón la tardanza, pero ya, ahora sí estamos terminando. Muy rápidamente, antes de empezar con la parte de preguntas y respuestas, el aprendizaje o machine learning, aprendizaje automático, es clave en la inteligencia artificial moderna, sobre todo hoy bibliotecas como Keras, como TensorFlow, o esta muy famosa de Facebook que se llama PyTorch, ¿no? Utilizan mucho el conocimiento teórico científico que hemos estado conversando para poder ya con una línea de código mandar a llamar un modelo. O como la sesión de ayer, ¿no? Que un dataset lo mandas a llamar con un import. Que eso me pareció bellísimo, muy interesante. Nos causó muchos errores al principio, ¿no? mucho bug que no estábamos esperando que ocurriera. Pero ya cuando vimos cómo declararlo correctamente, pues fácilmente pudimos acceder a ese dataset, ¿no? Era una versión más chiquita, por cierto, ¿no? ¿Se acuerdan que la que viene en Kaggle era como 50 megabytes? Pero bueno, se entiende un poco el punto. Recordemos que, como parte de las conclusiones, el aprendizaje automático se define o se divide en aprendizaje supervisado, no supervisado, así como también existen redes neuronales profundas que han revolucionado el campo con aplicaciones avanzadas, como justo jugar a Atari con una red neuronal profunda de reforzamiento, que son dos técnicas ahí aplicadas, que aprendizaje supervisado
pero con la variación que básicamente lo que hacemos es pasarle observaciones y no etiquetas, ¿no? Y finalmente, evaluar modelos adecuadamente es súper importante para su aplicación o su aplicabilidad en el mundo real. Y ahora sí, hemos terminado. Perdón que nos hiper extendimos, pero creo que vale mucho la pena. No sé si alguna o alguno tengan alguna duda, más allá de que estamos terminando tarde. No, gracias a ti, Wolfram. Qué bueno que te diste la vuelta. Es justo nuestro paper, ¿no? Y ojalá, justo en la primera parte mostramos Notebook LM, aquellos que no tengan el tiempo, la energía o el conocimiento para meterse de lleno, pueden usar la herramienta de Notebook LM para hacer preguntas y poder verificar si lo que estamos diciendo tiene sentido o no. Y bueno, pues justo eso. Mire, por ejemplo, aquí está la matriz de confusión. True positive, false negative and true negative. Esas 4 variantes se pueden probar una vez que tengamos nuestro agente inteligente y a partir de ahí determinar qué tan pulcro, qué tan bien entrenado está resolviendo, ya sea para nuestra dataset de prueba o para digamos, cuando ya está en vivo nuestro agente inteligente, ¿no? ¿Y cómo se determina? Pues se hace esta fórmula matemática. True positive entre true positive más false positive, por ejemplo, para el caso de la precisión. Para el recall, true positive entre true positive más false negative. Y el F1 score, como decíamos, es un valor armónico, es decir, trata de encontrar una buena relación y recall, ¿no? Bueno, aquí viene un poquito de clustering, reducción de dimensionalidad, que esto ya no lo alcanzamos a ver, ni hablamos del principal component análisis, ¿no? Claro que sí, amiga Ivette, el autor, bueno, el libro se llama Deep Learning y es de Dengio, creo que Curville, y creo que es su profesor, aquí viene. Gracias Luis Alfredo, sí, justo les iba, Goodfellow, Ian Goodfellow. Esa URL que nos compartió Luis Alfredo es el libro tal cual público, solamente que es en formato digital, ¿no? Entonces, el capítulo 1, si tienes oportunidad, amiga Ivette, de revisarlo, lo que tiene ahí es justo la explicación que yo di, ligeramente, bueno, mucho más sofisticada, porque ese libro se sugiere para, digamos, estudiantes de maestría en los grados, o sea, ya para los últimos grados, y está divertido, tiene mucha notación matemática, pero tiene muy buenos gráficos, y en una parte de ese libro justo habla de cómo estamos tratando de replicar la manera en la que la retina está representando información y mostrándola en nuestro cerebro, y viene un ejemplo muy claro de exactamente lo que determinábamos de redes neuronales profundas y las capas intermedias, ¿no? Gracias, Michael o Michael Estrada. Para los que quieran profundizar con regresión lineal, este es el blog que explican didácticamente. Eso está buenísimo. Déjame también. No guardé. Voy a tener que guardar aquí todas las cosas que compartieron, o empezando por el video de YouTube de nuestro amigo Wolfrano. Y también me llevo Michael. Lo voy a, si lo considero valioso, lo voy a poner aquí en la presentación, ¿vale? Ya los puse ahí los dos. Buenísimo. Pues, chicos, muchas gracias por compartir, especialmente a los que nos comparten recursos. Me parece que es una gran contribución y creo que esta es justo la manera en la que queremos llevar este tipo de actividades, este tipo de grupos de estudio. Si no hay nada más, entonces solamente quiero agradecerles por nerdear un fin de semana cuando el resto de la banda anda intoxicándose. Ustedes están intoxicando con información muy valiosa para su bienestar profesional, y les prometo que si lo seguimos haciendo hasta el final de este programa, van a tener muy buenas oportunidades de encontrar mejores oportunidades de empleo, amigos y hasta, pues no sé, en una de esas socios con quienes puedan construir soluciones, ¿no? Entonces sí, amigo Lain, muchas gracias. Vero, no te había visto. Estamos en contacto, amiga Vero. Te mando también una manita rockera y un cocoro. Amigo Rich, gracias por estar acá, gracias por ayudarnos con el tema de Globant.
No, gracias a ti, Luis Alfredo. Gracias, Rodrigo. Estamos en contacto. Que tengan muy buena noche. A darle con todo, a descansar con todo. Bueno, Enrique, hasta luego entonces. Nos vemos, Rich. Digo, Buenas noches. ¿qué haces? Vale, hasta luego. Chau.